Bueno, buenos días a todos. Vamos a la clase de hoy de manera rápida. Y vamos a recordar que estamos en la última clase, o en la clase anterior, estamos viendo operaciones con funciones. Aquí ya tengo un libro. Este libro creo que es Precálculo. Bueno, ya después les digo el nombre del libro. Funciones, creo que era de Stewart, no me acuerdo, pero por ahí está. Y aquí tengo la definición de un pequeño rectángulo con colores. Hacia grandes rasgos, lo que habíamos dicho antes, pues está aquí. Dice que sean f y g funciones de dominio que van de A y B a las 2. Aquí están, bueno. Entonces, la función suma, la función resta, producto y cociente, expresadas de esa manera, están definidas como sigue. La imagen de la suma, que esto era f más g aplicado a x, es igual a la suma de las imágenes. El dominio es la intersección del dominio de A, el dominio de, en ese caso, de cada una de ellas, el dominio de f intersectado con el dominio de g. Para todas, excepto para el cociente, que se le agrega una colita más. El dominio del cociente era el anterior, que aquí está, pero había que quitarle los valores prohibidos, que era donde la función que esté en el denominador sea de 0. Lo que queremos mostrar es cómo se usa esta definición para funciones discretas y no discretas. Lo que hay aquí en el libro, todas son funciones no discretas. No discretas es porque me dan la imagen. Déjenme buscar mi apuntador. No discreta, por si acaso ya se le olvidó, ya días hablamos de eso, es cuando se da la imagen algebraica. Es decir, no discreta es cuando me hablan de y igual a f de x, que fue la forma tradicional que lo pusimos, pero ese nombre puede ser cualquiera. Es decir, que la imagen me la dan con variable, pues. Esa es regla de correspondencia. Pues aquí lo que hay es ejercicio con reglas de correspondencia. Pero vamos a hacer de los dos. Vamos a hacer ejercicio con funciones discretas y luego hacemos a un par de ejercicios con funciones no discretas, que son estas. Voy a salir de esta página para mostrarles cómo opera con funciones discretas. Entonces, escribe aparte, ejemplo, con funciones discretas. Vamos a inventar unas dos aquí. Ejemplo. Estamos hablando de operaciones con funciones, ¿verdad? Sea f de f igual, y voy a dar funciones discretas inventadas, sacadas de la manga de la camisa, 0.1, esta es una función discreta, 2,3, y supóngase que pongámosle aquí, pongámosle 3,0, 2,0, no, 2 no porque no es función, pongámosle 3,0, inventando, y agarro otra funcioncita que le damos g, por ejemplo podría ser 0,4, 0,3 pongamos, inventando, ¿no? Podría ser 2,2. Así puedo definir cualquier cantidad de funciones. Y pongámosle 8,0. 1,0 voy a poner mejor. 1,0. Pone lo que yo quiera. 1,0. Pues no hay problema. Cabe hacer notar, recordando la teoría de funciones, que es función cuando las primeras componentes no se repiten en sus pares ordenados. Aquí no estoy preguntando eso. Se da por entendido que son funciones. No deben haber primeras componentes repetidas en pares ordenados distintos. Y supóngase que me piden encontrar, o calcular, le llaman a algunos, no les gusta usar la palabra encontrar, pero supóngase que voy a encontrar y voy a pedir operaciones. F más G. Eso sería una imagen general. Me pueden pedir también dos, una imagen particular. G menos F aplicado, y aquí puedo ser explícito, a 0, por ejemplo. Es decir, la imagen de 0 para la resta. 3. Pudieran pedirme G sobre F, a ver si existe, evaluado, supóngase usted, en 2. Inventado. Son las operaciones. La primera se conoce como imagen general. ¿Por qué general? Porque no me están diciendo a quién aplicarla como en las otras, ¿no? No me dicen a quién aplicarla. En esta se llaman imágenes particulares. Cuando le dicen aplíquelo a tal valor, aquí no me dicen a qué aplicarlo. Allí debería usar la definición. Aquí también uso la definición, pero para un X particular.
Voy a hacer los de abajo, voy a empezar con el último. Si me piden G sobre F aplicado a 2, yo debería recordar la definición. ¿Qué decía la definición? Supóngase que se escribiera así. F sobre G. No, G sobre F. En general, por definición, aplicado a X, que eso es lo que nosotros aprendimos en la última clase, este equivalía a una fracción donde la X se aplicaba al numerador, es la definición, y la X se aplicaba al denominador. Si esas imágenes existen y si este número que quedara aquí existiera, entonces hay imagen, si no, no. Esta sería la definición. La diferencia esta vez es que me están diciendo qué X debo usar. En este caso me dicen que debo usar X igual a 2. Por lo tanto, esa imagen, color azul, se escribiría así, voy a ir de abajo para arriba. De acuerdo a la definición, por definición sería G aplicado a 2 sobre F aplicado a 2. Más que todo que el lenguaje, bastante intuitivos son esta teoría. Continúo, déjenme quitar este. Ahorita no podemos estar, después lo voy a quitar. Me está llegando ese mensaje por Telegram. Entonces, ¿qué viene después? Esta es la definición. Una vez hecho eso, ahora tengo que ir a la lista de las funciones para encontrar tanto la imagen de G como la imagen de F aplicado a 2. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir esta expresión? Voy a mostrar aquí, solo voy a mostrar uno. Si me están pidiendo G de 2 como modelo, lo que me están diciendo es, búsquese la segunda componente, porque este G de 2 equivale a decir 2 para X y G de 2 para Y, que es la notación que nosotros dimos desde un principio. Así, ¿ven? Así no sabría quién es G de 2, pero si lo veo de otra manera, más elegante sería esto. Vaya, busque en la lista de G, color rojo, la segunda componente de un par ordenado, si es que existe, cuando X vale 2. Dice, en la función G, búsquese la imagen de 2, que se escribe así. Es decir, la segunda componente. Entonces me vengo a G despacio. Voy a cambiar, este cursor lo voy a hacer más grueso y de colores, para que lo miren bien ustedes, porque de repente lo muevo muy rápido y peligroso marearlo. Entonces, agarro esta X en G. En G esa X es esta. Y esta segunda componente que está aquí es equivalente a decir G de 2, porque esa es la función que lo transformó. Entonces, cuando X vale 2, que sería este valor, su segunda componente es 2. Aquí pondría 2, que es lo mismo que decir G de 2. Ya lo encontré. Es decir, en la función G, cuando X vale 2, Y vale 2. Lo mismo en F. Vaya a buscar el 2 en X, en el par ordenado, si es que está. Ese está aquí. En F está ahí. ¿Y qué necesita? La segunda componente de esa primera. ¿Y cómo se llama? 3. Entonces pongo 2/3. Y este sería el resultado de la imagen de G sobre F aplicada a 2, que es 2/3. Si quisiera armar el par ordenado para esa suma, sería así. La primera componente, suma no es, cociente. La primera componente es 2. Y la imagen mediante ese cociente se llama 2/3. Y aquí tengo el par ordenado. No tengo la lista, yo lo podría generar también. Si me piden más valores para G sobre F, pues solo tengo que sustituir, aplicar la definición y buscarlo. Por ejemplo, en el otro, habla de resta, aplique la definición. Aquí no sabría qué es, pero en la resta sería G aplicado a 0, por definición, menos F aplicado a 0. Aquí lo que me muestra es qué es lo que tengo que ir a buscar en las funciones. Venga, empiezo así. En la función G, busque la segunda componente del par ordenado cuya primera componente es 0, si es que existe. Me voy a G, aquí tengo 0, y la segunda componente es 3. Entonces pongo aquí 3. El siguiente trabajo, en la función F, busque el par ordenado con preimagen o primera componente 0 y la que necesite es la Y. Esto es lo que está diciendo todo esto. Busquen F, aquí está 0. ¿Y quién es Y? 1. Entonces pongo, como la operación es menos, pongo menos 1 y eso me da 2. Es decir, bien fácil. Lo que hay que estar claro es en la interpretación. Ya tengo esa imagen. Si quiere armar el par ordenado para esta resta, la primera componente sería 0 y la segunda o su imagen sería 2. Pero para la resta de G menos F. Supóngase que quiero encontrar ahora
F más G y no me dicen a quién aplicarlo como esto. Aquí me decían, no, son imágenes particulares, que se hace siempre de esa manera. Aquí como no me dicen a quién aplicarlo, necesito la definición. Lo primero que necesito es saber a quién se lo voy a aplicar. Pero para saber a quién le voy a aplicar la suma, necesito el dominio de esta. Lo que pretendemos entonces es encontrar el dominio de F más G. Si no tengo ese dominio, no voy a saber a qué X se lo aplico. Aquí ya me daban el X, en esto ya me daban el X, no me desvelé, pero en este no me dicen a qué X. Y para que exista la imagen, solo si ese X donde voy a aplicar esa operación esté en el dominio. Es decir, lo voy a calcular. El dominio de F, las primeras componentes 0, 2 y 3. Lo pongo aquí, porque voy a intersectar, acuérdense la definición. El dominio de la suma, de la resta y el producto son intersecciones. Necesito también el dominio de G. ¿Qué es el dominio? Lista de primeras componentes 0, 2 y 1. O 1, o 0, 1 y 2 ordenados. 0, 1 y 2. Esta teoría es bonita. Lo que pasa es que al ser abstracta, es peligroso pegarse una media enredada. Luego de esto, el dominio de la suma por definición es el dominio, si quiere, de la primera, aunque no importa el orden, intersectado con el dominio de la segunda. Si no sabe esta, está fuera de servicio. No va a poder resolver nada. Ocupe esa regla. ¿Y qué significa intersección? Elementos comunes que estén en los dos conjuntos, en estos dos. Y puedo ver que aquí solo hay dos números que están repetidos. Está el 0. Voy a poner la llave. Esa es una llave. Voy a poner 0. ¿Qué otro? ¿Por qué? Porque es común, porque están los dos, pues, dos conjuntos. Pero también está el 2. Está aquí el 2 y está aquí el 2. Y no hay más. Quiere decir que el dominio de la suma sería 0,2. Ahora voy a aplicar esta suma a 0 y esta suma a 2. Y esos pares ordenados los voy a poner aquí porque aquí me piden la lista. Lo que acabo de encontrar son las primeras componentes de los pares ordenados que va a tener esa operación. Uno de las primeras componentes debe ser 0. Pongo la coma para buscar la Y. Y la otra primera componente debe ser 2. Me faltaría el valor de Y. Si voy a calcular eso, entonces me va a tocar hacerlo aquí despacio. Sería F más G, aquí pegadito. Lo hago así, no tengo mucho espacio, pero lo voy a poner aquí. ¿Aplicado a quién? A 0 primero, para buscar su imagen. ¿Y a qué es igual esto? Sería a F de 0 más G de 0. Así se escribiría por definición. Una vez hecho eso, voy a la lista. ¿Quién es F de 0? 1. Aquí está. Cuando X vale 0, vale 1. Más. ¿Quién es G de 0? Busquémoslo. Cuando X vale 0, G vale 3. Este sería G de 0. Este sería 0 y este sería G de 0. Este sería 2 y este sería G de 2. Este sería 1 y este sería G de 1. En F, esto es 0 y este es F de 0. El resultado es 1. Es la notación, es decir, que en estos pares ordenados también los pude haber puesto así. 2, y en vez de poner el 3, el equivalente es que es F de 2. Eso es lo que estamos diciendo, con la diferencia que aquí abajo es explícito. Cuando X vale 2, su imagen es 3. Es decir, que estos dos valores son el mismo. F de 2 sería igual a 3, que es lo que estoy usando aquí. Digo, pues, cuando G vale 0, este vale 3, y sume, esto da 4, y acabo de encontrar la imagen de mi primer punto. Aquí pongo 4. Pues. Lo mismo haría cuando vale 2. La X, abro espacio, sería de un solo F más G aplicado a elementos del dominio, esa X del dominio. Esta vez es 2. Igual entonces, por la misma definición, sería F de 2 más G de 2. Y así pueden contar imágenes con funciones discretas con las operaciones, las que le pidan. ¿Y quién es F de 2? Busquémoslo. Cuando X vale 2, la F vale 3. Pongo 3. Más en G. Cuando G vale 2, ¿cuánto vale G? De 2. 2 también. ¿Y cuánto da esto? 5. Pues esta es la imagen mediante la suma. Entonces pongo 5 aquí. Y terminó mi trabajo y cierro llave porque no habrán más pares ordenados. Solo lo aplico para elementos del dominio. ¿Cuál es la diferencia entonces?
Cuando me pidan la imagen de una operación de funciones, estoy hablando de funciones discretas, aplicado a un número, yo aplico la definición y encuentro el resultado. Pero cuando me pidan una operación cualquiera y no me digan a qué X aplicarlo, lo que me están pidiendo va a ser una lista. Esas X tiene que buscarlas usted. ¿Y cómo las va a buscar? Calculando el dominio de la operación. Una vez que los tenga, calcula las imágenes de manera separada, es decir, que esté más largo. Lo mismo hubiese sido, por ejemplo, ¿qué tal si le pido G sobre F y no le digo a quién aplicarlo? Le tocaría hacer eso mismo. Y aquí tendría el ejercicio completo. Voy a borrar para seguir con esto, usando las mismas funciones. Voy a borrar esto. Pero no lo quiero quitar todo. Usemos borrador, pero amplio. Creo que más o menos por ahí se entiende. Quitemos esto para que sigamos trabajando con una función discreta, unas preguntas más y aclarar un poquito más eso de imágenes generales y imágenes particulares. Voy a dejar ese dominio ahí. Regresar a mis cálculos. Voy a usar las mismas funciones f y g. Pudieron haber sido más y con nombres diferentes. Supóngase que ahora le pido que me encuentre, no sé qué número era aquel, ahora le pido que me encuentre 2 veces f menos 5g. Todo eso aplicado, son operaciones las que estoy pidiendo. Aplicado, pongámosle a 1, a ver qué pasa. ¿Qué cosa es esto? Sería una suma aplicada a un número. Esta es imagen particular. ¿Cómo se escribiría? Pues este 1 se aplicaría a f. Este 2 solo está de multiplicador ahí. Y este 1 se aplicaría a g. Este 5 es multiplicador. Pues lo pondría como 2 veces f de 1, por definición, menos 5 veces g aplicado a 1, porque se aplica a las funciones. Y ahora voy a la lista. Este 2 que es constante multiplicado por ¿cuánto? Esto sería menos 5 multiplicado por ¿cuánto? ¿Cómo hago eso? La imagen de 1, si es que existe. Ahora, si una de estas imágenes no existe, no va a poder hacer esta operación y mi respuesta es no existe. Cuando vale 1 en F, quiero buscar la segunda componente, si es que está. Vamos a ver, no está, miren, aquí no hay segunda, no hay primera componente igual a 1. Esta de aquí, de inmediato me doy cuenta que no existen y ya no tengo por qué seguir. Aún existiendo esta, no se va a poder sumar porque aquí no hay número. Mi respuesta de inmediato será, no existe la imagen. Y ya no tengo que hacer nada. Este no existía. No me diga que va a operar, no existe. Menos 5 es igual a menos 5. ¿Qué pasa? Esto no se podría hacer. Tiene que existir este número para poder hacer la operación de los reales. Mi imagen ya terminé. No había. Agarro otro. Por ejemplo, que le pidan, veamos otro. ¿Qué tal si le piden a usted F sobre G? Y no le dicen a quién aplicarlo, lo mataron. Porque lo que tiene que devolver es una lista. Aquí me decían que eran 1. Lo evaluaba, si existen las dos y la operación es posible, si se puede operar medio número, y pongo el número, pero si una de ellas no existe, pues ya no sirve. Aquí me dicen, no, es la imagen general. Por lo tanto, lo primero que debería hacer es encontrar el dominio de esa operación, en ese caso es F sobre G. ¿Cómo se calculaba por definición? Era el dominio de F, aunque aquí no importa el orden, de la que está en el numerador, pues, intersectado con la que está en el denominador, que en este caso es G, y había que restar todos los X en R reales, donde la función que está en el denominador era 0 o es 0. Ya casi no me cabe ahí. Lo tengo. Cierro llave. Ahí está. Entonces, este dominio de F intersectado con G es este mismo que está allá. Lo voy a poner. Es el mismo, no ha cambiado. Aquí pondría toda esta parte equivale a tener 0,2 porque ya lo hice. Usémoslo. 0,2. Pero me faltaría ahora encontrar esta última parte. ¿Y qué cosa es eso? Voy a ponerlo separado. Voy a borrar el de arriba para que no me estorbe. Este ya sé que no existe. Y aquí libero un poco de espacio. Estoy resolviendo este. Vea qué elegante el trabajo. ¿Cómo hago para encontrar los lugares donde la G de X es 0? ¿Cómo se hace en funciones discretas? Acá bonito ejercicio.
Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Es decir, andamos buscando la primera componente, es esta la primera componente la que busco, porque son los X los que voy a quitar los X. Pero esos X que va a quitar usted son tales que la Y es 0. Entonces es fácil, vaya a buscar los pares ordenados en la función G y tome como punto de partida aquella que la segunda sea 0. El número que necesita usted es la X, eso es lo que está diciendo aquí. Vaya a buscar 0 en G y el responsable de ese 0 es la X, esa es la que ocupamos en esa lista. Entonces voy a buscar, aquí hay un 0, miren, en G. ¿Y quién es el responsable de ese 0? 1, pues ese 1 sería el X que están mencionando aquí. Entonces pondría, bueno, todo eso que está aquí sería X igual a 1. Pues ese 1 es el que voy a poner. Sería 0,2 menos, en ese caso, todos los reales donde se hace G igual a 0, pues sería 1. Y vería si lo puedo restar. Como aquí no está 1, este número no estaría quitando nada. Y el dominio quedaría siempre 0,2, porque ese no estaba en la lista. Si estuviera en esta lista hay que restarlo, pero como no está, ese sería el dominio del cociente. Ahora sí voy a encontrar la lista. Lo que acabo de hacer, como siempre, es encontrar dos primeras componentes. Me falta la Y. Para ese cociente, el otro es 2. Me faltaría el valor de Y cierro llave. Pero esas imágenes hay que calcularlas. Lo puedo decir así. Si X es igual a, que antes no lo dije y no que lo hice de un solo, va a ser más ordenado. Voy a tomar la primera componente, perdón, el primer valor del dominio. En ese caso, si X igual a 0. ¿A dónde? Y voy a evaluar aquí. ¿Cómo se hace eso? Se hace F sobre G aplicado a 0. Todo lo que hicimos antes. Excepto que hubo un momento que nos dijeron quién era el X. Ahora lo tuvo que encontrar usted. Ese es F de 0 sobre G de 0. ¿Y qué significa eso? Ahora ocupo la lista. F de 0 es 1. Y G de 0 es 3. Respuesta, 1/3. Lo pongo aquí. Voy con el otro. Quiero encontrar F sobre G aplicado a, me va a caber, ¿cuál es el otro? 2. Esto debe ser F de 2, por definición, sobre G de 2. ¿Y qué cosas son esos números? Miremoslo. F de 2 es 3. Y G de 2 es 2. 3 medio. Y aquí tiene la imagen general. ¿Qué pueden ver ustedes? Que cuando se calcula el dominio, las imágenes están garantizadas. Note que aquí hubo imagen de 0. Y allá hubo imagen de 2. Y aquí tengo lo que me pedían. Me están pidiendo la imagen general con todos los pares ordenados que genera F sobre G. Noten la diferencia cuando no se pide a quién evaluar, que hay que ir por el dominio y evaluar más largo que lo anterior. Y aquí terminaría una pequeña muestra de lo que se hace con funciones discretas. Tome dos funciones discretas normales, pequeñas, sencillas en realidad. No sé por qué estoy diciendo pequeño, no, sencillas. Voy a borrar esto, ya con eso termino las imágenes esas, para regresar al material donde estábamos antes. Es decir, ahora vamos a trabajar siempre con imágenes de sumas o restas, pero usando funciones discretas. Entonces escriba imágenes de operaciones con funciones, usando funciones no discretas, perdón, funciones no discretas. Punto y coma, es decir, dada la regla de correspondencia. Es decir, dada la regla de correspondencia. Ejemplo, agarremos este número 1. Esta es una regla de correspondencia para F. Y esta es una regla de correspondencia para G. ¿Qué le piden? Dos incisos. Revisemos cada uno de ellos. Encuentre las funciones F más G. Aquí no le dicen nunca o casi nunca le van a decir a quién aplicarla. Debe ser una fórmula, una imagen general. Encuentre también F menos G, F por G y F sobre G. Y sus dominios. Hay que dar dominio. Esa es una pregunta. En la otra, ya le piden imágenes particulares. F más G aplicado a 4. Eso lo puedo hacer utilizando el inciso A o no necesito el inciso A. Se puede hacer de un solo.
Me piden otra vez la resta, pero aplicada a 4. El producto aplicado a 4 y el cociente aplicado a 4. Estas serían imágenes particulares y las imágenes generales. Si quieren, voy a empezar con el inciso B, para que vean ustedes que no necesito A para calcular estas imágenes, pero que si tengo A también lo puedo usar. Hay varias formas de hacerlo. Entonces escribo ahí imagen particular primero. Agarremos uno. F más G aplicado, ahora el primero, a 4. Esta es imagen particular. ¿Cómo se empieza? Siempre con la definición. Por definición esto debe ser como que fuera discreta. Aquí no hay diferencia, así discreto no. Más G de 4. Se aplica el 4 las dos funciones. Ahora voy por las funciones. ¿Qué significa esto en funciones no discretas? Donde aparece la X de F, ponga 4. Me voy a donde está F y F es esta, ¿ves? Sería 1 sobre 4 menos 2. Otra vez, F aplicada a 4. Ya sabemos que hizo, los evalúa. Sería 1 sobre 4 menos 2. Ese es un medio, entonces pongo un medio. No tengo que hacer tanto trabajo. Pues lo muestra. Más G de 4. Vaya, busque la función G y evalúe 4. Ponga 4 aquí, ponga 4 ahí. La raíz de 4 es 2. Y me queda 2. Y aquí tendría que serían 5 medios. Ya terminé con la primera imagen. Más fácil aquí todavía. Con funciones discretas es más complicado. Más bien, de esto está acostumbrado usted, excepto que no sabía que esto se podía escribir de esa manera y que había una definición para hacerlo. Pero este es viejo en estarlo trabajando en los cursos de álgebra. Agarro otro. Voy a tomar otra imagen particular y voy a tomar el cociente. Si es el cociente de F sobre G aplicado a 4, siempre voy a empezar con la definición. Por definición, el 4 se aplica a F y ese 4 se aplica a G. Se miraría así, pues. Ya no tengo que ir a buscar a ninguna lista. Ahora lo que tengo que hacer es evaluar. F en 4 hace que me da un medio. Ya lo tengo arriba. Y G de 4, que ya lo tengo, me daba 2. Simplifique eso, que está sobre 1 y me queda un cuarto. Terminado. Facilísimo. De lujo, más bien. Muy bueno para hacer ejercicios pequeños ahí. En el examen de corto, verdadero y falso. Facilito hacer esto. No hago el resto con imágenes particulares. Termino. Ahora voy a encontrar una imagen general de eso que está ahí. Voy a borrar esto. Y quiero encontrar una imagen general. Escriba ahí. Operaciones con funciones no discreta, imagen general. Aparte, se obtiene al aplicar la definición para reescribir la operación. A la operación dada. Luego, sustituir las funciones y simplificar. Para sustituir las funciones y simplificar. Por ejemplo, voy a agarrar el último que se ve un poquito más agradable este. Dice, supóngase que quiere calcular F sobre G. Imagen general porque no me dicen a qué X. Esa X la tengo que poner para que se cumpla la definición. Para cualquier X del dominio se lee esto también. Esto sería F de X. Esta es la definición. Si no, no voy a saber lo que voy a hacer sobre G de X. Tengo la primera etapa. La segunda etapa es sustituir lo que vale F. ¿Cuánto vale F? Es esta fracción. Póngala. Ven el numerador. 1 sobre X menos 2. Todo eso sobre G. ¿Y quién es G? Raíz de X. Y simplifique. Note que una vez aplicada la definición y sustituido, esta es pura álgebra. Si hay que sumar, sume, si hay que restar, reste, multiplique, divida, simplifique en general. Es decir, que la definición solo me sirve para saber qué hacer, para guiarme. Una vez sustituido, olvídese de la definición y que está hablando de funciones. Acuérdese de la simplificación que se aprendió en toda el álgebra. Pues voy a simplificar con todo el arsenal que conoce. Aquí ya no necesita teoría de funciones. No es teoría de funciones, es simplificación. Y voy a simplificar. Me olvido por un momento y lo que estoy calculando es la imagen de ese cociente. ¿Por qué todo esto se llama la imagen del cociente? Escribiría, arriba me quedaría un 1
Y abajo me quedaría x menos 2 por raíz cuadrada de x. Es decir, este es normal, pues. Y ahí lo podría dejar, pero como me dice que simplifique, lo que puedo hacer es racionalizar. Pues racionalizo todo y de un solo. Esta raíz va para arriba y abajo me quedaría una x libre multiplicado por x menos 2. Lo puedo dejar así, pero me mandan a simplificar. Pero abajo, como es pequeño, es pequeña la expresión de abajo, se puede hacer la operación, esto sería x cuadrado menos 2x. Y aquí tengo la imagen de ese cociente. Aquí tengo entonces lo que me pidieron. Fácil también. Solo es de sustituir y simplificar. Ah, pero me piden el dominio. ¿Y cómo calcula el dominio? Bueno, pues usar la definición. ¿De qué se trata? Se trata de un cociente. ¿Cómo? ¿Qué decía la regla? Bueno, la voy a recordar. Es f sobre g. Nada opera aquí por casualidad. Si no se conoce la definición, se va a perder. Debe ser el dominio de f intersectado con el dominio de g, que platicarlas y escribirlas, menos todos los reales, donde la función que esté en el denominador, tal que, en este caso g, sea 0. Se escribe así. Buena pregunta es, ¿y cómo se encuentran los ceros entonces de funciones algebraicas? De eso está aburrido. Eso más bien va a decir usted, no, ya lo sé. Esta es la definición que es la que vale oro. Voy por el dominio de f, voy a poner aquí. ¿Quién es el dominio de f? Aquí más fácil. F es una función racional. Son los reales menos los valores prohibidos. Es racional. Las reglas serían los reales quitándole 2. ¿Quién es el dominio de g? Vamos a ver de qué función se trata. Van a ser funciones de las que usted conoce, las especiales. G que es radical, pero de índice par. Entonces el dominio se tomaba, el argumento se mayorizaba y se igualaba a 0. En este caso sería de un solo sería x mayor o igual que 0. Cualquiera sabe que eso es el intervalo que va de 0 cerrado a más infinito. Esos serían los dos dominios, estos dos, este y este. Ahora los voy a intersectar. ¿Qué le queda a la intersección? Lo puede hacer aparte o lo hace de un solo. Como sabemos que los dos son intervalos reales, siempre cuando se intersectan intervalos reales queda el más chiquito. Todo este es real. Recuerde que estos son los reales quitándole un 2. O si no, haga rectas. Entonces, este es el más pequeño. ¿Contiene el 2? Sí, quítelo. Se miraría así. Esta intersección sería, voy a ponerlo de un solo, de 0 más infinito. Y le toca trabajar. Si lo dejo así no sirve. Y le voy a quitar el 2. Porque ese no debe estar. Esa sería la primera parte. Todo esto de aquí sería todo esto hasta allá. Ahora me falta calcular ese menos. ¿Y qué voy a quitar? Menos y abro llave. Si es que hay que quitar algo. ¿Cómo encuentro eso? Si aquí está lo que tiene que hacer, pues. Tómese la función g de x. Póngala aquí. G de x y le igual a 0 y encuentre el valor de x. ¿Qué significa encontrar el valor de x? Resolver la ecuación. Igual a 0 y resuelvo la ecuación radical. Elevo al cuadrado a ambos lados, x vale 0. Y puedo probarlo porque es una ecuación radical de índice par. Hay que probar la solución. Si x vale 0, mire, si x vale 0 aquí, la raíz de 0 es 0. Esa es la solución y ese número tengo que ponerlo aquí. Ese es el que debo quitar. Siempre y cuando 0 esté en esta lista. Si no está, no hay ningún problema. Y el 0 sí está en la lista porque aquí dice que 0 está cerrado. Está en un extremo del intervalo, pero está cerrado. Al quitarlo, lo único que se hace es que se deja abierto. 0 más infinito. Y a todo eso le voy a restar 2. Aquí tengo entonces el dominio del cociente. ¿Cómo? Aplicando la definición. No es adivinando. Si va a adivinar, lo van a aplazar. Aquí no se puede adivinar. Todo tiene su teoría y la podemos usar. Además, aquí está la regla también, bro. Sí, está dicha. Lo que pasa es que estar atentos, aprendérsela bien. Ya tengo uno de los dominios más fuertes por encontrar, porque las demás solo son intersecciones. Todas las otras operaciones, suma, resta, multiplicación y división, son intersecciones de los dos dominios. Pero esta no, lleva un poquito más la intersección, pero hay que quitar los valores prohibidos que nosotros mencionamos de esa manera. Aquí tendría entonces operaciones. No las hice todas estas, pero ya les mostré al menos una. Eso sería con funciones no discretas.
Hago otro, y con este termino. Quiero encontrar, por ejemplo, la imagen de la suma. De luego le voy a encontrar la imagen de 4 utilizando A, para que vea usted cómo se hace eso también. Es decir, yo quiero encontrar F más G, la imagen. La imagen se escribe así. No estoy hablando de imágenes particulares. Por definición, sería F de X más G de X. Y por sustitución sería, donde estoy, por aquí, un 1, que es la F sobre X menos 2, que es la F, más, aquí debe ir igual, esto debería a la derecha. La G, esa G se llama raíz de X. Simplifique eso y calculó la imagen de la suma. Aquí más fácil todavía. Bueno, simplificar eso significa tomar el mínimo como un múltiplo. Y aquí escribiría 1, allá escribiría más. Aquí sería X menos 2 multiplicado por raíz de 3, que es una suma totalmente normal. Y a lo sumo lo que debería hacer es multiplicar el numerador. Porque no es simplificable. Si no es simplificable, multiplica, que sería 1. Y esta raíz por esta X y este 2 por esa raíz sería más X raíz de X. Y luego sería menos 2 por raíz de X. Se deja indicado y simplificado. Esto sería la imagen de la suma. Y no hay más que hacer. No hay nada que racionalizar. Quiere decir que se aplica la definición, se sustituye, se simplifica. Y tendría la respuesta. Si quiere la imagen, mira lo que ocurre. Allá me preguntaron en un principio que hicimos nosotros, F más G aplicado a 4. No sé si se acuerdan. Que nosotros lo hicimos por definición separado. F de 4, si se acuerdan un poquito que lo acabamos de hacer, G de 4. Y lo que nosotros hicimos fue, cuidado, atención con esto, lo que hicimos fue evaluar 4 en F, aquí ven, y encontrar un número. Y luego evaluar 4 en G y encontrar otro número y sumarlo. Pero también puedo tomar otro camino. Lo que pasa es que este es más riesgoso. Como ya tengo la imagen de la suma, no olvide que esto es F más G de X. Este es lo que se llama la imagen de la suma. Y si yo quiero usar esta imagen, solo sustituyo el 4 aquí. Aquí pone 4, y aquí pone 4, aquí pone 4, aquí pone 4, aquí pone 4, 4 y simplifica. Eso le va a dar el mismo resultado que usted lo haga de manera separada. Es decir, si yo tengo la imagen de una operación, puedo sustituir ahí. Si X vale 4, ponga 4 aquí y simplifica. La respuesta va a ser la misma, pero claramente será más largo sustituir ahí, pero la respuesta será exactamente la misma. Y a eso me refería, que aquí la idea del ejercicio creo que era que usted calculara la imagen general y después usar esa imagen general para encontrar estas imágenes particulares. Pero me meto en riesgo. ¿Qué tal si esto está mal calculado? Si yo calculo mal esto, todas las imágenes que quiera calcular utilizando esa expresión me van a salir malas. Por lo tanto, mejor uso la definición, mejor la separo y utilizo las funciones originales. Ahí pongo 4, aquí pongo 4 y luego termino sumando dos números. Esa sería la imagen de esta expresión sin utilizar la imagen general. Entonces aquí tendría calculado eso de operaciones utilizando reglas de correspondencia, imágenes generales, imágenes particulares. Terminado. Bajamos un poco y quisiera hablar de algo más que aparece dentro de las operaciones, ahí de manera separada, pero pegadito. Es un nuevo concepto de funciones. Este concepto es fundamental. Cálculo 1 les va a servir bastante en la teoría de límites, incluso derivadas e integrales. Ahí les voy a ir sirviendo y en otras cosas más. ¿Qué tema es ese? Escriba aparte. Composición de funciones. Definición. Vamos a leer esta definición. La vamos a interpretar y hacer ejercicios también. Por supuesto que vamos a abordar dos tipos de tópicos. Uno, composición con funciones discretas y composición con funciones no discretas. Aquí no andamos interesados en gráfica. No sé si se fijaron ustedes que en las operaciones no graficamos. No ocupamos graficar. Esta vez no estamos interesados pues, en graficar. Composición de funciones. Esto es una definición. El libro no la maneja como definición. También aparece en Chomsky. Parece que agarré este libro para ver qué es lo que tenía. Dice más o menos así. Dadas dos funciones, f y g. Están hablando de composición de dos funciones. Y si son 3 y 4,
todavía no dice nada. Esta se puede extender para más de 2 funciones, pero nosotros solo vamos a hablar de composición de 2 funciones nada más. La función compuesta, ese es el nombre que le dan. F, eso no es un cero, es una ruedita. Tampoco está a nivel de línea, está a la mitad entre F y G. La función compuesta, a algunos les gusta leerla de aquí para allá. F, compuesta con G. La forma ventajosa en matemáticas es al revés. Se lee G compuesto con F. Le voy a mostrar por qué, más adelante, por qué la lectura es de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Permítanme un poquito ustedes ahí, permítanme, que hay un ruido allá afuera. Me van a disculpar, pero andaban un caballo, una yegua con un caballito y los perros estaban bajo la tierra. Me tocó ir a correrlos y no va a estar esa bulla toda la mañana. Venga, pues digamos. Ok. Dice que la función compuesta de G con F, también llamada composición. Aquí dice de F y G. Están siguiendo el orden. Yo lo diría de G y F. Todo al revés. Está definida por, esta es la imagen. Excepto que esta definición no es tan formal del todo. Le voy a mostrar algo más de formalidad. Y voy a cambiar esta definición un poco para que la tomemos como debe ser. Voy a dejar la definición y le voy a hacer unos pequeños arreglos. No es que está mala, sino que es que no dijeron a ciertas cosas. Es decir, lo que vamos a tener es una función f, estoy hablando de la definición, que va de A a B. Eso no lo dicen ahí, porque hay que tener cuidado. Conjunto de partidas A y conjunto llega de B. Y una función g, estoy redefiniendo, que va de un conjunto B a un conjunto C. ¿Sí? Entonces, la composición de F con G, por eso lo estoy escribiendo al revés, de acuerdo a lo que les decía, es otra función que va de A a C. Eso no está dicho en el material, es decir, que es una definición bastante a la carrera. Es peligroso de repente para medio entender la composición está bien, pero quedaría bastante, todo esto no está ahí, explícito. Es decir, si tomo una función, agarramos una función cualquiera, que va de un conjunto A a un conjunto B, luego una función de B a un conjunto C, la composición estoy hablando esta vez de F compuesto con G. También pude haber hablado de G compuesto con F al revés, pero estoy definiendo una nada más. La otra podría caer por su propio peso. Es una función cuya imagen, la imagen de la composición, siempre la imagen es importante, igual como la imagen de la suma se calculaba, también aquí hay imagen. Tu imagen es, pongámoslo así, le voy a poner F compuesto con G, como siempre, aplicado a cualquier X del dominio. Esa X tiene que ser el dominio para que exista la imagen. Así se escribe la composición. ¿Cómo se simplifica? Igual que antes. La X primero se aplica a F y la X después se aplica a G, es decir, que se aplica para la izquierda, igual que antes. Parece propiedad distributiva, pero no lo es. La X se aplica a F y luego compuesto con S. Y se escribe así. Primero, la X se aplica a F. Y por eso esa lectura que matemáticamente uno lo hace al revés. Y luego a esa F, a esa anterior, para atrás, si aplicó F, ahora le toca aplicar G. G. Esta es la imagen de la composición. Así se escribe, pero también se escribe así. ¿Qué significa eso? ¿Qué es composición como imágenes? Es una función, se interpreta para allá, evaluada en otra función. Hasta hoy nosotros hemos evaluado funciones en números, cuando valía 2, valía 3, valía A, 4, 5, pero ahora le están diciendo no,
Una composición es una función evaluada en otra función. Se llama composición. Ahora voy a dibujar todo esto. Se llama interpretar geométricamente para que miremos que eso es lo que están dando a entender ahí. Pero quiero dibujarlo por completo. Miren lo que está ocurriendo. Lo que tenemos son tres conjuntos donde se mueven las funciones. Uno de ellos se llama A, por eso la importante de la notación. Hay otro conjunto donde las funciones están moviendo elementos que se llama B. Aquí lo tengo, estoy interpretando lo anterior. Pongamos B. Y lo voy a poner ordenado. Y por último hay un tercer conjunto involucrado que en la definición le llaman C. Ese le llaman C. Ahora, según la notación esta, la primera función que se aplica es F y por eso es la lectura al revés. De aquí para allá opera F, que sería esta, la primera que aplicó. Y luego de ese segundo conjunto, además lo está diciendo aquí, ¿ve? F va de A hasta B, F va de A a B. También lo puedo ver aquí, la primera que estoy aplicando es F, por eso la forma de lectura en matemáticas. Y luego, la función G opera de B a C. Este es B, este es C. Entonces aquí iría la función G. Listo, estamos bien. Azul. Tal que a un elemento que está en el conjunto A, en este conjunto A, el conjunto de partida de F, para llegar a este segundo conjunto que se llama B, eso está dicho aquí, color negro, vamos a poner negro. Eso está hecho aquí. Para pasar un elemento de A hasta B, la función que se usa es F. ¿Y cómo se va a llamar ahí? Pues se va a llamar F de X. De acuerdo a la notación que nosotros tenemos. X, para llegar aquí, quien lo trae es F y se llama F de X. Pero para pasar de este conjunto al siguiente, de este conjunto al siguiente, ya no es F la que opera, sino que lo agarra G. Es como carrera en relevos. Este lo trae un corredor, aquí viene el otro y lo agarra. ¿Y quién lo agarró? G. Pues aquí el elemento, quien lo trae G. Pero ¿cómo se llamaba el elemento que agarró G? Pues se llamaba F de X. Y este último, como pueden ver ustedes, es la imagen de la composición. Puedo ver claramente que este que está aquí es este que está allá. Ah, la composición se define de aquí hasta allá. Ya le vamos a mostrar. Esto que está aquí es primero aplicó F, después aplicó G a un elemento del dominio de esa función. Y aquí viene el resto que está dicho como comentario en esta expresión. Entonces, ¿qué significa composición? Primero, la composición significa moverse por lo menos entre tres conjuntos. A veces me gusta poner ejemplos. ¿Qué tal si usted quiere ir a Ceiba, por ejemplo? Sale de aquí Tegucigalpa, estamos aquí, va a llegar a San Pedro y de San Pedro va para Ceiba. Quiere decir que si usted fue capaz de moverse en esos tres conjuntos, pudo también haber sido en avión, de un solo, de aquí agarro un avión por allá y caigo a Ceiba, pero implicaba, para que esto sea cierto, que también usted se podía mover por tramos, de aquí a aquí y aquí a allá. Esa es la bendita composición. Y el dominio de la composición es de este conjunto, porque de aquí salió la X salió de A, y el rango debería ser leído aquí. Quiere decir que el dominio debe salir de A. Eso es lo que está diciendo en la definición. Y el rango debe buscarse en C. No está diciendo que C, punto de partida. La forma como está definido, mire que los elementos arrancan aquí. Aquí van a estar las primeras componentes de la composición. Es decir, que son elementos del dominio de F. Esos X del dominio de F son los X posibles del dominio de G, pero que tengan trayectoria hasta el último conjunto. ¿Estamos? ¿Qué significa que tenga trayectoria? Son elementos del dominio de F tal que F de X está en el dominio de G, que es de donde los arranca. Pues eso está dicho aquí. ¿Ve? Miren, aquí está el dominio de la composición. Son los X del dominio de la primera que aplicaron. Ellos la primera que aplicaron es G, no F. Yo estoy poniendo otra allá. Tal que esa imagen, el elemento que está aquí, está en el dominio de la última que aplica. Pues esa es más o menos la interpretación de la composición. Quiere decir que la primera función que aplicó aquí fue G. Con esta gráfica yo lo puedo determinar. La segunda que aplicó es F. Pero si hay composición, sería un viaje exclusivo como aéreo hasta allá. ¿Ve? ¿Y cómo se llama eso? Se va a llamar la primera función que aplicó compuesta con la segunda. Pero eso escribe al revés. Primera aplicada compuesta con la segunda.
Eso es la composición y así se ven funciones discretas. Estos se llaman diagramas sagitales. Me van a servir para encontrar composición con funciones discretas. Con no discretas no se ocupa esto. Ya se lo voy a mostrar entonces. En general, esta es la imagen de una composición que se puede escribir de dos formas. Una forma de escribirlo es con esa ruedita que la separa. Y normalmente se debe leer para tener ventaja matemática al revés. G compuesto con F. Eso indica que de un conjunto la primera función que se aplicó fue G y la segunda es F. Pero que también se escribe sin esa ruedita. Y es que se escribe F aplicado. Es decir, la imagen final se escribe de aquí para allá. Son dos cosas diferentes. Primero se aplica G y después F. Pero si lo mira de esta forma. Pero si lee esto de izquierda a la derecha es F aplicado a G, es decir, para allá. Eso es importante, la composición lo puedo, entonces la imagen final puedo poner esta función de primero, la imagen final. No es la forma como está operando, es F aplicado a G de X, que es lo que está dicho ahí, y ya con eso tengo de memoria cómo se escriben las composiciones de por definición. Hecho eso, ¿qué más quiero decir aquí? Nada más. El dominio, repito, el dominio en este caso que tengo aquí abajo, de F compuesto con G, que es la que yo definí, son todos los X que están en el dominio de F, es decir, los X de aquí, tal que F de X está en el dominio de G. Se escribe así en matemática, ¿eh? Ya estamos terminando. Dominio de G. Así se escribe en matemática. Parece un enredo eso, pero no es tan complicada la cosa. Déjenme ver ahora cómo estoy. 11:58. Solo quiero poner un ejercicio discreto. Voy a borrar esto para que nos vayamos. Un ejercicio discreto a la carrerita, rápido. ¿Qué tal si F? 58. No, no voy a poner nada mejor. Lo dejo para la otra clase. Lo voy a matar ahí. No, lo voy a matar. Entonces, aquí tengo la composición. Aquí hablan de algunos ejercicios. ¿Qué sería esto, por ejemplo? Puedo verlo aquí. Mire. Encuentre las funciones G. Estas serían imágenes generales. Vea cómo lo van evaluando ellos. Y luego le piden imágenes particulares para la composición. Pudiera encontrar las imágenes generales, las imágenes particulares que son las más chiquitas. Les voy a mostrar uno para que no se vayan picados. Yo sé que están picados algunos ahí. Miremoslo. ¿Sí ven? Quiere que les muestre una imagen. Y lo voy a hacer como lo hice con la suma, sin mostrar, sin utilizar la imagen general. Se puede hacer de un solo. Por ejemplo, voy a agarrar G compuesto con F aplicado a 5. Miren. G. Esto sería para funciones no discretas. Porque las funciones que me dan no son discretas. Son discretas cuando son pares ordenados, lo que le dan una lista. Pero aquí no hay lista, son reglas de correspondencia. Pero me dicen que lo aplique a 5. ¿Cómo se empieza siempre? Con la definición. Por definición. Aquí está la señal de que se terminó la hora. Por definición, la primera función que se aplica es G. Se pondría, si quiere usted, G de 5. Pero a ese G de 5 luego hay que aplicarle F, que es lo que mostramos. Aquí se acostumbra a poner corchetes, que es la definición que dimos. Lo que va a aplicar es F. ¿Cómo lo va a resolver? Bueno, primero encuentre esta expresión de adentro. La primera que aplicó, G de 5. ¿Y cómo va a hallar G de 5? Y ahí tiene la función, pues. G de 5 es igual a ¿cuánto? Busquemos G. Aquí dice que es un X menos 3. ¿Ve? Pondría 5 menos 3 porque son reglas de correspondencia. Evalúe, pues. Y esto me da 2. Entonces aquí pondría, la función que no he usado es esta. Pongo F. Y lo que acabo de encontrar es 2. Ahí pongo 2, pues. ¿Qué quiere decir? Ahora voy por otra imagen. Apliqué la primera función a 5. Ahora voy a aplicar F a 2, a ese resultado que se llama 2. ¿Y cómo encuentro F de 2? Pues aquí somos expertos todos en eso. Como ya tengo las reglas de correspondencia, sustituye a 2 ahí. Eso quedaría 2 elevado al cuadrado. Y eso me da 4. Entonces pongo, fíjese, 4. Y si queremos el par ordenado, cuando X vale 5, la composición me da la imagen igual a 4. Y terminé. Puedo hacer este otro así rapidísimo, bastante veloz. ¿Quién sería? F compuesto con G aplicado a 7. Pues lo mismo lo debería hacer. Son imágenes particulares. Sería F compuesto con G aplicado esta vez a 7. Son imágenes particulares, repito.
Por definición, si quiero lo puedo ver de dos formas. Si quiero lo veo para allá. Entonces, la función g se va a aplicar a f de 7. O empiezo al revés. La primera función que se aplica es f a 7. Y luego a todo eso se le aplica g. Como quiera verlo. Otra vez voy a repetir. Puedo escribirlo un solo. Sería g, que es la segunda función que apliqué, corchetes, aplicado a g de f de 7. Si lo interpreto para allá. Pero si lo hago hacia la izquierda, que es la ventaja que yo les decía que se obtiene, es primero aplico el 7 a f. Eso me queda f de 7. Y a todo eso, con un corchete, le voy a aplicar g. Que se mira así, pues. No importa cómo lo entienda. Lo importante es que lo entienda bien. Así, ¿ves? Ya apliqué el 7 a la más inmediata. No es a la más lejana. El 7, como está a la derecha, se aplica a la más cercana. La más lejana es después. Y aquí se acostumbra a poner corchete, porque no se mire feo eso con paréntesis y paréntesis. Ahora escribo G y procedo. G es la última que voy a aplicar, porque lo primero que voy a hacer es ver quién es f de 7, pero f de 7 lo encuentro aquí. ¿Ven? F de 7 sería 49, que es 7 elevado al cuadrado, entonces pongo 49. Y G de 49 sería aquí 49 menos 3. ¿Cuánto me da 49 menos 3? Todavía están conmigo, ya me fueron. 46. 46. Y aquí tendría el resultado. Esa es la composición. Estamos dadas reglas de correspondencia en casos particulares. En la otra clase vamos a ver lo que es la composición de manera general, estas que están aquí, y vamos a ver cómo se hace la composición con funciones discretas. Y terminaríamos lo que es la composición. También nos vamos a ver gráfica. Y ahí nos quedaríamos. Eso sería todo. Entonces, ahí nos quedamos hoy entonces. Nos encontraríamos hasta sería 110, ¿no? Hasta el viernes. Sería mañana. Lunes, jueves y viernes. Mañana entonces nos encontramos terminando esto. Para todos, buenos días y atentos siempre con las evaluaciones. Dicen una vuelta por la página de eso, página de la universidad para ver qué evaluaciones hay. De todos modos, estamos bien. ¿Alguna pregunta?